terminaste de embobinar tu motor o terminaste de conectar las líneas de tu motor y es hora de hacer las pruebas de arranque. Entonces, ya arrancamos nuestro motor y nos alegramos porque arrancó el motor, ¿no? Ya lo conectamos y todo, pero mira qué pasa. El giro está al revés. Y te empezás a preguntar en qué fallé, en qué me equivoqué, si todo lo hice bien, lo hice paso a paso como lo explicó JM Repara en su video. Descargué el diagrama que me dejó en la descripción del video y entonces, ¿por qué me quedó al revés? Entonces, quédate en el video para saber cómo le vamos a cambiar el giro a nuestro motor. Cuando nosotros tenemos en nuestra conexión, tenemos aquí nuestro capacitor. Aquí ya sabemos que tenemos uno de los extremos y aquí tenemos el otro extremo. Sabemos muy bien de que cuando nosotros tenemos nuestro capacitor conectado, sabemos que una línea pertenece a la entrada de la bobina de arranque y que la otra línea pertenece a la entrada de la bobina de trabajo. Pero normalmente existe una segunda línea que se solda aquí con la línea de trabajo, que es la línea neutro. Entonces, si de pronto nuestro ventilador nos queda girando en sentido contrario o en el sentido incorrecto, entonces lo que hacemos es pasar esta línea neutro para acá. Y entonces, inmediatamente, el sentido del giro queda resuelto y nuestro ventilador entonces empieza a girar correctamente en el sentido correcto, valga la redundancia, de las agujas del reloj. ¿Ok? Eso ya nosotros lo sabemos. Sabemos que nuestro capacitor no tiene polaridad, que da lo mismo poner esta línea de arranque aquí, esta línea de trabajo acá. ¿Ok? O sea, da lo mismo. Lo que manda es la posición del neutro, si la ubicamos aquí o lo ubicamos aquí. Ahí es, esta línea neutra es la que define el sentido del giro para cuando nosotros tenemos ese problema de que nos gira al contrario o al revés, ¿verdad? O en el sentido incorrecto nuestro ventilador. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos otro capacitor? ¿Qué pasa si nosotros tenemos otro capacitor? Tenemos los dos extremos también aquí. Igualmente no tenemos polaridad, simplemente están los dos extremos, pero de este capacitor sale una línea para acá y otra línea para acá. Pero aquí no va conectado el neutro. En este caso es un capacitor con una conexión de 5 cables. Cuando hablamos de 5 cables, estamos hablando las 3 líneas de las velocidades, que son 3 velocidades, y las otras 2 líneas que son de la línea de arranque y la línea de trabajo. Nada más estamos hablando de 5 cables, ¿ok? Que salen desde el motor. Ahora, en este caso, cuando ves solamente 2 líneas, muy parecido a esto que te estoy mostrando aquí, cuando ves salir solamente estas 2 líneas y viene de fábrica así, con estas 2 líneas, entonces, ¿dónde está el neutro? Aquí no está el neutro. Aquí solamente está una línea que va dirigida hacia la bobina de arranque y otra línea que va dirigida hacia la bobina de trabajo. Ahí está el problema cuando nosotros nos vemos enfrentados a una conexión de este tipo en nuestro capacitor. Entonces, en este caso, en donde solamente hay 2 líneas, en donde no existe el neutro, esta es de 6 cables. ¿Y por qué hablamos de 6 cables? Porque además de los 5 cables existe uno más, un cable extra, que es el que va conectado directamente hacia el neutro. Y aquí lo que tenemos que hacer es
dirigirnos directamente al conexionado de nuestro motor. Entonces, en este motor que nosotros acabamos de ver, que es de 6 cables, me tomé el atrevimiento y me tomé la libertad de ocasionar la falla del sentido de giro para mostrarle a ustedes cuál es la solución en este video, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer, señoras y señores, es desconectar totalmente nuestro motor, desconectarlo del capacitor y de ser posible desconectarlo de las velocidades para poder tener acceso al conexionado que lo tenemos por aquí, ¿ok? Aquí. Y hablamos de 6 cables, ¿por qué razón? Porque aquí tenemos, ya te digo, aquí tenemos una bobina de arranque y otra bobina que viene desde la bobina de trabajo y una línea de trabajo, ¿ok? Entonces, si vos te fijas aquí bien, solo tenemos 2 líneas. Ahí, vamos a darle un poquito de acercamiento. Y aquí, como lo estás viendo, solamente tenemos 2 líneas. Aquí no existe el neutro. No está el neutro. El neutro está conectado en esta línea que está aquí. A ver si lo vemos. A ver, por aquí. Aquí, una de estas líneas, en este caso esta, es neutro. Y este neutro va directamente al fusible térmico que tiene el motor. Y luego, en el otro extremo del fusible térmico, está esta línea, que es la de trabajo, está conectada hacia hacia el fusible térmico y también a la línea de trabajo, como te digo, y viene la línea, aparece por acá y se conecta al capacitor. Pero entonces aquí nosotros no tenemos la facilidad para decir voy a pasar el neutro para acá y ya soluciono el problema. Tenemos que hacer nosotros la reversión aquí dentro de nuestro motor. Entonces, vamos a apartar un poquito el motor y te voy a explicar entonces, por ejemplo, aquí tenemos el de 5 cables. ¿Por qué decimos 5 cables? Porque están las 3 líneas de las velocidades y están las 2 líneas, en este caso la de arranque, que va a uno de los extremos del capacitor, y la de trabajo que va a otro extremo del capacitor, y en medio está el fusible térmico. Aquí podemos ver nosotros en nuestro capacitor que está conectada a la línea neutro. Si ves aquí, viene la línea neutro, se conecta en un extremo del capacitor, pero también en ese mismo extremo está la entrada de la bobina de trabajo. En conclusión, si yo quiero cambiar el sentido del giro de este motor, yo paso este neutro y lo soldo aquí en este otro extremo, dejando sola a la entrada de la bobina de trabajo, y entonces ahora la línea neutro estaría soldada con la entrada de la bobina de arranque en este extremo del capacitor, y con eso yo soluciono el problema del sentido del giro. Pero ahora, cuando nos enfrentamos a un diagrama o a un motorcito de 6 cables, y los 6 cables se componen de las 3 líneas de las velocidades, más la de arranque, más la de trabajo, más un sexto cable, que lo ves aquí, que está conectado con el neutro que viene desde la entrada de la energía eléctrica. Si ves, el neutro, a diferencia del otro diagrama, el neutro viene desde aquí y no pasa por el capacitor de arranque, sino que se viene para acá y se conecta aquí con este cable, que va conectado a su vez a uno de los extremos del fusible térmico, ¿verdad? Y entonces el otro extremo del fusible térmico va conectado directamente a la entrada de la bobina de trabajo, y a su vez sale un cable que está conectado con la entrada de la bobina de trabajo directamente al extremo, a uno de los extremos del capacitor. Y ya sabemos que el otro extremo del capacitor lo tiene la entrada de la bobina de arranque. Entonces, aquí es donde está la complejidad para nosotros poder cambiar el sentido del giro. Nosotros no podemos tomar el neutro y conectarlo aquí a la línea de arranque. ¿Por qué? Porque simplemente esta línea, esta entrada de energía del neutro, tiene conexión directa con la entrada de la bobina de trabajo que va a este extremo del capacitor. Entonces, si nosotros agarramos ese neutro y lo conectamos con arranque, estaríamos haciendo un desastre
un daño fatal para nuestro motor. ¿Por qué? Porque estaríamos uniendo prácticamente arranque con neutro y la bobina de trabajo. Sería un desastre. ¿Ok? Entonces eso no se puede hacer así. La reversión nosotros la vamos a hacer dentro del motor. Seguite quedando en el video porque vamos poco a poco explicando el procedimiento de cómo se realiza el sentido del giro en este motor de 6 cables cuando solo tenemos en el capacitor estos 2 cables donde no existe el neutro aquí. ¿Ok? Así que continuamos. Como siempre he venido diciendo en los videos, por favor, desactiven ustedes ahí los subtítulos que tal vez te están impidiendo ver bien el video. Están apareciendo las letras ahí, entonces dale un toque en la parte derecha superior de tu reproductor para que aparezca ese botón CC y dando un toque en ese mismo botón vas a poder desactivar los subtítulos. Antes de cualquier revisión que hagamos, por favor, desconectemos nuestro ventilador, lo desconectamos, miren aquí, totalmente desconectado, y vamos a hacer entonces algunas pruebas. Ok, tenemos en continuidad nuestro multímetro y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta es la línea neutro, estamos de acuerdo en eso, que es neutro, entonces voy a identificar desde mi línea neutro cuál de estas 2 líneas rosadas es la que está conectada directamente a la bobina de trabajo. Tenemos, vamos a ver aquí. Ok, miren ustedes. Esto que ustedes están viendo aquí como lectura es el total en ohmios de la bobina completa, ¿no? De todo el embobinado. ¿Ok? De todo el embobinado. Eso significa que esta línea que está a mi derecha, que yo antes creía que era la bobina de trabajo, como les había dicho, entonces esta es la línea de arranque. Porque esta línea que está aquí tiene continuidad, ¿ya vieron? Tiene continuidad esta línea con esta, es decir, esta línea negrita que va hacia acá, hacia el motor, hacia acá dentro del motor, está unida con esta línea rosada, que es la entrada de la bobina de trabajo, por medio del fusible térmico. Este es el sexto cable que está conectado con el neutro, según como lo dice nuestro diagrama, y a la vez existe un fusible térmico entre este cable negro y esta línea rosada que ves aquí. Entonces significa que esta línea y esta línea es una sola, por lo tanto, yo no podría conectar el neutro, este neutro que está aquí, yo no lo puedo conectar en la bobina de arranque para hacer el arreglo del giro, del sentido de giro. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros conectado con la bobina de la entrada de trabajo. ¿Ok? Entonces, es ahí la complejidad de este asunto de 6 cables. Y son 6 cables, miren ustedes que aquí tenemos 2 en el capacitor, tenemos 3 con el cable neutro y tenemos también las 3 velocidades y ahí completamos los 6 cables. Entonces, vamos nosotros a empezar a desarmar nuestro motor. Ok, entonces miren ustedes, ya he desarmado mi motor, ¿verdad? Aquí todavía aquí tengo conectadas las velocidades, si ven, y tengo conectadas las líneas del capacitor,
¿Ok? Entonces, yo voy a hacer cambio, pero para eso tengo que abrir todavía aquí para poder tener acceso a las líneas que están comprometidas aquí con este cambio. Ya les voy a decir cuáles son, no se preocupen, ya lo vamos a hacer. Si ven, aquí tenemos nuestro fusible térmico, ¿ok? Aquí tenemos nuestro fusible térmico. Vamos a retirar este aislante. Y bueno, y aquí tenemos nuestro conexionado, ¿ok? Aquí tenemos nuestro conexionado. Le voy a dar un poquito de acercamiento. Aquí lo que tenemos que hacer, miren, es muy fácil, pero claro de que esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Este embobinado es de cobre. Eso facilita un poco el trabajo porque ya saben ustedes que trabajar con líneas de aluminio es muy complejo, es muy delicado. Entonces, vamos nosotros a identificar nuestra entrada de la bobina de trabajo y vamos también a identificar la entrada de la bobina de arranque. ¿Ok? Entonces, para eso tengo la línea, ya saben ustedes que la entrada de la bobina de arranque va hacia el capacitor. Por lo tanto, esta línea que yo le acabo de quitar su aislante, que está solita, es precisamente esa línea de arranque que va hacia el capacitor en su entrada. ¿Ok? Entonces, aquí está la línea, miren, aquí va, aquí va, aquí va, hasta que entra por acá. ¿Ok? Esta es nuestra entrada de la bobina de arranque. Aquí está solita. Y yo, como ya les había dicho, yo provoqué que este motor girara al revés para enseñarles cómo es que se corrige este problema del sentido de giro. Entonces, previamente también yo cuando provoqué ese error, cuando provoqué el error del giro, entonces yo también dejé sin estañar, sin colocarle estaño, y prácticamente ahora, como ven, ya la he soltado. Aquí está, miren. Ya la he desenrollado, no le puse estaño y es por eso que con facilidad la quité sin necesidad de recurrir al cautín ni al estaño. ¿Ok? Entonces, esta línea que vemos aquí, vamos a hacer un cambio. Esta línea que está fungiendo hasta el momento, esta línea, no me refiero al cable rosado, sino que me refiero a la línea, ¿verdad? De la bobina que está fungiendo como bobina de arranque en su entrada, entonces ahora la voy a pasar a la posición de entrada de la bobina de trabajo. Y a la entrada de la bobina de trabajo la voy a quitar o a desconectar de donde está, igual como hice con esta línea de arranque, y la voy a pasar de la posición de entrada de bobina de trabajo que está ahorita, la voy a pasar a arranque. Y entonces para eso, ¿a dónde creen ustedes que me voy a ir? Me voy a ir al fusible térmico, porque ¿qué dice nuestro diagrama? Que la entrada de la bobina de trabajo se encuentra en uno de los extremos del fusible térmico. Entonces, el otro extremo del fusible térmico se encuentra en el neutro, ¿sí o no? En el sexto cable. Entonces, aquí, miren ustedes, aquí está. Este cable que está aquí, este cable que está aquí, recuerdan que estaba conectado con el neutro de nuestro cable de energía, ¿no? Entonces, este es el neutro. Aquí tiene que estar el fusible térmico, uno de los extremos del fusible térmico, y es así de hecho, miren, aquí está. Miren, ahí está. ¿Sí o no? Ahí está. Y el otro extremo del fusible es donde se encuentra la entrada de la bobina de trabajo, según nuestro diagrama. Y lo tenemos que verificar también, ¿no? Entonces vamos a tomar, aquí está la línea, miren, aquí está la línea. Lo que pasa es que yo no lo quise desarmar al 100% para no hacer muy largo el video. Entonces aquí está, miren, este extremo es del cable neutro, ahí está conectado con el fusible, ¿de acuerdo? Ok. Y este otro extremo está conectado
con la línea, miren ustedes que aquí está, la línea de entrada de la bobina de arranque, aquí está. Entonces, por eso es que yo les digo que este cable negro y este rosado son un mismo cable y en medio está el fusible térmico de protección. Lo que vamos a hacer nosotros, como yo había dejado previamente hecho esto y sabía que lo iba a desarmar de nuevo, yo no cerré el aislante térmico, miren que aquí lo estoy deslizando, y tampoco soldé esta línea, como ya les había dicho, con la bobina de arranque. También hice lo mismo con la bobina de trabajo, solamente la dejé enrolladita. Ahora voy a buscar la manera de desenrollarla. Ok, miren, esta línea, y que no se nos vaya a perder de vista, esta línea que está aquí, que estaba fungiendo como entrada de bobina de trabajo, yo la voy a ir a colocar a la línea rosada, miren, la línea rosada, que es la línea de arranque, ¿ok? Ahí la voy a poner. Esta es, miren, esta, para que no la perdamos de vista, esta. En el momento que nosotros hagamos el cambio, no tenemos que perder de vista esa línea, o sea, hacer el cambio correctamente, porque luego si nos equivocamos, ustedes saben qué es lo que va a pasar, ¿no? Va simplemente a seguir con el mismo problema el ventilador y vamos a perder mucho tiempo porque vamos a tener que volver a desconectar, a abrir todo el conexionado para poder hacer nuestro trabajo finalmente, ¿ok? Entonces aquí yo ya conecté, ya hice el cambio, ahora me falta hacer el cambio con la otra línea, esta línea que está aquí, esta línea que está aquí, que estaba como arranque, ahora la voy a conectar en esta línea rosada, en el otro extremo del fusible térmico, ¿ok? Ahí la voy a conectar y ya saben ustedes, ¿no? Estamos haciendo un cambio, lo que era trabajo ahora es arranque y lo que era arranque ahora será trabajo. Estoy observando como que esta línea requiere una lijadita para mejorar lo que es el contacto. Entonces voy a lijar un poquito la línea para así mejorar el contacto. Que haya un contacto fiel. Y ahora sí ya puedo colocar la línea donde debe de ir. Entonces aquí está el fusible, miren que aquí está el fusible. Y voy a enrollar la línea ahí donde tiene que ir. Donde le corresponde. Y ya les voy a decir por qué ocurren de pronto estas situaciones en donde el sentido del giro cambia. Ya les voy a decir el por qué. No solamente vamos a encontrar la solución, sino que también les voy a decir por qué sucede esto. Ok, ahora vamos a soldar. Entonces vamos a poner un poquito de pasta. Voy a colocar este pedacito de papel. Ok, ahí tenemos soldada la entrada de la bobina de trabajo en el fusible térmico. No sé si se va a ver ahí. Ah, sí, ahí se ve. Ok, vamos a soldar lo que es la entrada de la bobina de arranque. Ok, ahí lo tenemos. Bueno, y ahora que lo tenemos ahí, vamos a ponerle su aislante térmico. Ahí lo tenemos. Cerramos nuestro aislante. Ok, ahí lo tenemos ya, cerradito. Y ahora vamos a acercar el aislante. Ahí lo tenemos. El aislante de la bobina de trabajo en el fusible térmico. Vamos a aplicar un poquito de calor. Quiero que quede hasta arriba, que quede bien protegido. Ok, y ahí es suficiente.
y vamos a ver aquí la continuidad. Desde la entrada, ahí tenemos continuidad. Desde la entrada del neutro hasta acá a la entrada de la bobina de trabajo, ahí tenemos continuidad sin ningún problema. Ahora, si esta es nuestra entrada de la bobina de trabajo, entonces de este extremo al otro extremo, que es la bobina de arranque, ahí deberíamos de tener nuestra lectura total de la bobina, y en este caso tenemos 214 ohmios. Ok, así que estamos conectados. Antes de que empecemos ya a organizar nuestras líneas en su lugar y de armar el ventilador para realizar ya las pruebas finales, debo darte las 3 razones principales por las cuales nuestro motor queda girando al revés, aunque nosotros hayamos hecho las conexiones paso a paso y con mucho cuidado. La primera razón es que el cableado interno del motor haya quedado invertido o modificado. Y esto se da normalmente cuando nosotros hacemos un nuevo rebobinado en nuestro motor, ¿ya? O cuando realmente ha sido reparado y tal vez ha quedado alguna bobina al revés o invertida, ¿ok? Esa es una primera razón. La segunda razón es la identificación de los cables. Es decir, cuando nosotros estamos tratando de identificar en nuestra conexión la bobina de trabajo y la bobina de arranque, que es donde normalmente se puede dar la inversión, entonces a veces el multímetro, como me ha sucedido a mí también, nos engaña por unos cuantos ohmios o por una diferencia que nosotros consideramos suficiente para creer de que estamos en presencia de una bobina de trabajo o tal vez una bobina de arranque, y no es así. Entonces tomamos en cuenta una bobina de trabajo como si fuera de arranque y una de arranque como si fuera de trabajo. Entonces, cuando nosotros estamos seguritos, ¿no? Cuando estamos seguros de que de verdad hicimos todo bien, es ahí donde viene la realidad de las cosas, y es que nuestro motor queda girando al revés porque tomamos una bobina de arranque como trabajo y viceversa. Entonces, es donde nosotros nos tenemos que tomar el trabajo que estamos haciendo ahora de invertir lo que es trabajo como arranque y lo que es arranque como trabajo, para que nuestro ventilador ya gire en el sentido correcto de las agujas del reloj. Y la tercera causa o el tercer motivo por el cual nos puede quedar girando al revés el motor, y aunque no lo crean, es el capacitor de arranque. El capacitor de arranque, aunque no tiene polaridad, por cierto, ya sabemos eso nosotros, que da lo mismo poner en una parte o en un extremo de nuestro capacitor, da lo mismo conectar arranque o trabajo, pero cuando el capacitor está dañado, tiende a dar un efecto inverso en lo que se refiere a la velocidad. Es decir, que un capacitor dañado puede generar un desfase incorrecto entre las corrientes de las bobinas y generar ese giro inverso. Por lo tanto, es importante también ponerle mucha atención a nuestro capacitor, y si vos estás seguro de que tu capacitor de arranque se encuentre en buen estado, entonces vas a tener que abrir el motor como lo estamos haciendo en este video para poder invertir las líneas de trabajo y de arranque en sus entradas. ¿Ok? Así que ya vamos a continuar con el video, donde vamos a empezar a ordenar nuestras uniones de las velocidades de nuestras conexiones y armar todo nuestro ventilador para poder realizar las pruebas finales.
Y ahí ya lo tenemos, estamos casi listos para empezar a hacer nuestra prueba de funcionamiento, a ver si realmente cambió el giro o no cambió. Entonces vamos a ponerle el mando del selector y aquí tenemos nuestro cable de energía. Entonces aquí tenemos nuestra regleta, la tenemos apagada, conectamos y no sé realmente si está apagado o encendido aquí nuestro motor, pero vamos a encenderlo ahorita y está apagado. Entonces vamos a darle una velocidad y arrancó inmediatamente nuestro ventilador, pero ahora vamos a ver hacia qué lado está haciendo el giro, ¿ok? Apagamos y ya como ustedes pueden ver, está girando en el sentido correcto de las manecillas del reloj. Miren, vamos a poner esto así, vamos a ponerlo ahí y vamos a darle mayor acercamiento. Le damos una velocidad. Ya se fijaron, ahí ya está corregido el sentido del giro de nuestro motor. Ahí lo pueden ver ustedes. ¿Vieron? Entonces le damos otro toque. Y ahí tenemos corregido el sentido del giro de nuestro motor. Si te gustó el video, dale like, comenta, compartilo y hasta el próximo video.